Hola Juan Carlos, ¿todo cómo están? Bueno, sí, efectivamente, bueno, primero que todo es un gusto saludarlos. Veo a varios amigos conocidos, viejos conocidos y conocidos viejos también. Bueno, tú eres el más viejo de la sala. Yo tengo 28 años en Herbalife. Vi el mismo cheque de $50.000 de Eduardo Salazar. También me rompió la cabeza. Soy de esa generación que éramos entrenados con el rigor de la agresión porque eran entrenamientos muy agresivos y parte de la agresión era el resultado que este tipo tenía. Y él no tenía ningún cuidado en mostrar su resultado, que era sencillamente monumental. Y él decía, el que cree que se quede y el que se vaya, y el que no crea no lo necesito, que se vaya luego. Y la mitad de la sala salía y él se quedaba trabajando con la mitad que efectivamente quería. Hace 28 años comenzó esta historia. Soy de las personas que, al igual que Juan Carlos, tenía el proyecto profesional promedio, universidad, empleo, sueldo. Y la verdad que las cosas no funcionaron desde ese escenario hace 28 años, no han funcionado nunca. Y tampoco, y hoy día peor que nunca, porque cada vez hay más profesionales, cada vez la mano de obra es menos necesaria y todo ese escenario. Por cierto, a modo de paréntesis, hay una cosa que me llama mucho la atención, por decirlo de manera elegante. Me sorprende que el liderazgo no esté con la cámara encendida. Me sorprende mucho que un equipo del mundo, un equipo yeto, un equipo millonario, no tenga su cámara encendida. Sencillamente no entiende el mensaje subliminal que está detrás del liderazgo. Pero no es mi negocio, es el de ustedes, así que hagan con su negocio lo que ustedes estimen conveniente. Pero particularmente me molesta una sala con el liderazgo apagado. Quienes me conocen saben que cómo pienso con respecto a eso. Mi historia comenzó como la de todos, con la idea de poder construir un ingreso extra. No soy de las personas que llegó a Herbalife buscando control de peso, vitaminas o empleo. Llegué buscando dinero extra y entendí una cuestión bien importante en esa presentación, que el producto era la herramienta que construía un proyecto, que el kit de registro no era otra cosa que el producto más importante que una compañía vendía, y que cada uno de nosotros podía llevar ese kit de registro o el código que uno comprara a las alturas que uno estimara conveniente. En ese tiempo no teníamos mucho entrenamiento, no teníamos muchos entrenadores, pero había cosas básicas que yo compré. Y compré el negocio este concepto. Entendí que si yo quería dinero, el dinero se construía desde la posición de supervisor, y quien demore alcanzar la posición de supervisor no solamente no gana dinero, porque el dicho no gana dinero, sino que sencillamente se sale de Herbalife. El 70 o el 80% de la gente que no se califica supervisor se va a Herbalife y se pierde la única oportunidad donde un idiota como yo puede demostrar un cheque de $50.000. En definitiva, y eso tiene que ver con la promesa que está detrás de esto, y que es la carrera donde hay ciertas estaciones que van garantizando no solamente el que te quedes en Herbalife, sino que te transformes en una persona distinta. Mi primer entrenamiento formal fue ese. Yo llevaba casi un año en Herbalife cuando vienen a Chile nuestros patrocinadores ascendentes, que era Giancarlo y Viviana, en ese tiempo en el equipo Millonarios. Vinieron con su patrocinador, Antonio Colmenares, que en ese tiempo era Yet. Todo el resto éramos supervisores, exceptuando a Guillermo Luna, que era equipo presidente. El primer año alcanzamos la posición de equipo Yet, en 6 años el equipo de Millonarios. Tuvimos la fortuna de coincidir con un tipo que cambió la historia de nosotros y a través de nosotros muchísima gente, y en 7 años alcanzamos la posición de presidente. Hace ya 21 años que nosotros disfrutamos de la posición de presidente. Y como muy bien decía Juan Carlos, y hablaba hace un rato con Félix Valdivia de Trujillo en Perú también, calificado a las vacaciones, y ya estamos en esa misma condición, así que muy cerca de alcanzar el vernos de nuevamente bajo esta condición. No solamente trabajar por ganar algunas monedas, sino que entender que detrás de la promesa hay un proyecto mucho más interesante, mucho más fascinante, y que tiene que ver con transformación. La foto de la izquierda es mi primera reunión, la foto de la derecha es una de las últimas, donde éramos solamente supervisores, y en la foto de la derecha nos transformamos en leyenda. Pasaron solo 20, 25 años para que nuestros nombres tuvieran un valor mayor en el mercado, y que es
a través del PIN de presidente. Pero bueno, estamos aquí hoy día para hablar con la herramienta con la cual se construye el proyecto económico, que es el producto. Si tú no sabes usar la herramienta, es imposible que puedas construir una casa. Y eso es lo que se debe entender. Primero que todo, Herbalife vende un proyecto que vale lo que vale el kit, $50 aproximadamente en todos los países. La herramienta que construye el proyecto es el producto y tú eres el producto que el mercado compra. La gente no va a comprar Herbalife porque Herbalife existe. La gente va a comprar Herbalife porque tú eres parte de la imagen de Herbalife. Tú eres parte de la marca Herbalife. Cuando un equipo tabulador, y el millonario, presidente o equipo del mundo no abre su cámara, es exactamente la sensación que me provoca cuando un dichuor es gordo. Exactamente hace el mismo daño. Un dichuor gordo hace tanto daño cuando el liderazgo se conecta con la cámara apagada. Entonces, estamos ahora en esta reunión precisamente para poder resolver algún tema que tiene que ver con las dudas que está asociada al producto. Eh, el programa de nutrición de Herbalife es el producto con más ciencia en nutrición humana en la historia de la industria. Herbalife genera o fabrica a través de la ciencia la herramienta que va a construir los proyectos económicos más potentes y más poderosos en cualquier idiota. Porque esto no tiene que ver ni con talento, ni tiene que ver con habilidad, ni tiene que ver con tiempo. Tiene que ver con saber usar personalmente el producto y a partir de tu resultado personal armar tu cartera de cliente. No necesitas mucho entrenamiento para tener cliente, pero sí necesitas entrenamiento para ganar $50.000. El resto es ser ingenuo o no entender algunas cosas que tienen que ver con las claves del negocio. Voy a revisar un poco las preguntas para irlas contestando desde ya, no tenemos mucho tiempo. Primero, hola Brandon, ¿cómo estás? Te había acostado, así que también es algo que tenemos que resolver. Tengo una pregunta para el doctor Sergio. No soy doctor, soy Sergio. Y eso es parte de un tema que se tiene que entender también. Aprovecho aquí de hablar un poquito de liderazgo. La relación entre nosotros es de tú, no es de usted. Aquí no hay rango, no hay jerarquía, ni hay roles. Somos todos distribuidores haciendo más o menos el mismo trabajo, buscando más o menos el mismo escenario, intentando armar una cartera de cliente, intentando pasar al siguiente nivel. Así que, Brandon, de aquí para adelante quiero que me tutees porque yo te voy a tratar de tú. En el tú también hay respeto, por cierto. ¿Qué producto tomaría para recuperar una rodilla rota? Primero que todo, uno tiene que entender que hay ciertas lesiones que tienen una solución quirúrgica. ¿Qué tan rota esté la rodilla? Evidentemente va a requerir del diagnóstico correcto respecto de cuál es la lesión que se produce. Sin embargo, independientemente de todo eso, existe una serie de estructuras que se reparan con... quiero salir del lado quirúrgico, si no quiero hablar estrictamente de nutrición. El hueso o toda la estructura que está asociada a la rodilla tiene un componente proteico muy alto, un componente de minerales muy alto y un componente de colágeno muy alto. Por lo tanto, en tu condición, sugiero que hagas un programa de nutrición en base a batido PDM por lo menos 2 veces al día, que puedas complementarlo también con 2 multivitamínicos y una tableta de extracal 3 veces al día y 2 veces al día a mediodía y en la noche una dosis de colágeno para poder fortalecer y dar un concepto global de reparación a la estructura articular que está lesionada en tu rodilla. Batido PDM, multivitamínico extracal y colágeno deberían ser el escenario mínimo que garantiza el cubrir de distintos frentes los elementos necesarios para cubrir tu lesión. Carla, hola, quisiera saber cuán favorable es que una persona con nefropatía renal, al hablar de nefropatía estás hablando de riñón, por cierto, consuma proteína diario. En caso de poder, ¿cuál es la cantidad indicada? Es una muy buena pregunta. Cuando hablamos de nefropatía, hablamos de una patología del riñón, ¿me entiendes? Entonces y aquí aprovechamos de educar, ¿no es cierto? Para que se entienda correctamente cuál es el propósito de esto. Es como que tú dijeras subir para arriba. Con que digas subir, se entiende que es para arriba. Con que digas nefropatía, se entiende que es una patología renal. Eh, Primero que todo, independientemente del tipo de nefropatía, la mayor parte de ellos tiene una limitación importante respecto del nitrógeno que aporta la proteína de origen animal. Normalmente las nefropatías infecciosas
tuberculosas de distinto tipo, tienen restricciones respecto del aporte de proteína proveniente de la carne, leche y huevo. Sin embargo, el ser humano sigue siendo una bolsa de proteína llena de agua, por lo tanto, la dosis de un nefrópata sigue siendo, respecto de la proteína, 1 gramo por kilo de peso por día. Si el nefrópata pesa 70 kilos, necesita 70 gramos. El tema no es la dosis de proteína que necesita, sino el origen de la proteína que incorpora. Y en esa condición, la proteína de soya, la proteína vegetal en general, aporta solo ventajas, incluso por mecanismos que no están muy claros todavía. Está probado que la proteína de soya favorece la función renal, como la proteína animal agrede la función renal. En esa condición, una persona con alguna nefropatía de cualquier tipo puede consumir, no, perdón, no solamente puede consumir, sino que tiene que ajustar el aporte de proteína del batido PPP o PDM o beverage mix con un poco más de limitación porque es de origen animal, en base a 1 gramo por kilo de peso por día, en una dosis que no supere los 30 gramos por porción. Es decir, una persona debe consumir 1 gramo de proteína por kilo de peso por día en forma general y que la porción de proteína en una dosis no supere los 30 gramos de proteína. Espero responder tu duda. Ruth Daniela, buenas noches. Yo ya vengo tomando nutrición hace 6 años, no tuve problema de estreñimiento, pero desde enero estoy defecando con sangre y fácilmente me estriñe. Eso que cambié todos mis hábitos nutricionales. Bueno, primero que todo, el sangramiento nunca es normal. Sin embargo, existen ciertas condiciones que están asociadas a la aparición de varices, que se llaman hemorroides, y que tienen una relación directa, primero con la condición femenina, asociada también a los embarazos, que generan un aumento de la presión, de la presión vascular en toda esa parte del organismo. Eh, y, y entender que el estreñimiento tiene un componente emocional muy importante. La conexión intestino-cerebro, que la podemos conversar en otro momento, cuando hablemos de salud digestiva, por ejemplo, es tremendamente poderosa. Todo lo que pasa en tu cabeza afecta a tu intestino y todo lo que pasa en tu intestino afecta a tu cabeza. De tal manera que en esa condición, lo más probable es que estos procesos de estreñimiento, que pueden ser accidentales o poco frecuentes, estén muy asociados a una condición emocional que está asociado a eh, problemas económicos, problemas de trabajo, problema de pareja, problema familiar, problema de algún tipo que no lo estás manejando de manera correcta y tu organismo está acusando recibo de la manera como diriges el tema emocional. Y el sangramiento, lo más probable es que corresponda a un varice que se rompe producto del raspado más duro que hace la depusión en esa condición. Sin embargo, siempre es bueno una evaluación médica respecto del origen de ese sangramiento. Una rectoscopía, que veas a un proctólogo, sería muy bueno porque no es bueno quedarte con la duda. Si está sangrando, porque algo está pasando y sería bueno saber por qué está sangrando. Eh, Carlos, no puedo abrir mi cámara. Buenas noches. Una persona que empezó con insulina esta semana, ¿qué nutrición debe empezar a consumir? Gracias. Un insulino dependiente es una persona donde el páncreas agotó toda su reserva de producción de insulina para poder generar todo el proceso que fabrica energía. La insulina es la hormona que mete el azúcar dentro de la célula para que la célula fabrique energía, entendiendo que además el cerebro se ocupa de consumir el 30% de toda esa energía que se produce. Cuando el organismo no tiene la capacidad de producir la cantidad suficiente de insulina, hay que externalizarla. Y por eso la gente se pone insulina porque su organismo no es capaz de provocarla. En esa condición, es muy fácil poder armar un programa de nutrición, entendiendo que un insulino dependiente habitualmente son personas con cierto nivel de responsabilidad en la frecuencia con la cual se pone la dosis de insulina, en la cantidad de unidades con la cual se pone insulina. El error es generar ciertos márgenes de libertad pensando en que me como un chocolate y me pongo medio frasco de insulina y no pasa nada. Esa es una tontería que comete muchísima gente.
El diabético tiene una condición de restricción muy importante respecto al hidrato de carbono y la insulina externa ayuda a sobrellevar la enfermedad de la mejor forma. Ahora, respecto a la nutrición, yo soy un fanático recomendador de la colación. Un insulino dependiente debe comer 5 veces al día su desayuno, que el nutricionista le indicó, su almuerzo con las características que le indicaron, y la cena también. Pero donde nosotros intervenimos es a la colación de media mañana y media tarde. Si una persona insulino dependiente se tomara una medida de, perdón, 2 medidas de batido con una de PDM a media mañana y a media tarde, la condición general de protección que esa persona adquiere es realmente extraordinaria. Si además le agrega 3 cápsulas de Herbalife Line, genera un aporte extraordinario a lo que solo por sí sola la insulina va a hacer. La insulina es absolutamente, no, es insustituible, sin embargo, insuficiente. Cuando la dosis correcta de insulina le agregamos el aporte nutricional de batido, PDM y Herbalife Line, por ejemplo, generamos un cuadro mucho más completo que actúa de manera mucho más efectiva en lo complejo que es una diabetes, entendiendo que es la tercera causa de muerte que tenemos en todos los países. Entonces no es un chiste tener diabetes y pensar que con solo insulina lo vamos a mejorar, porque no es así. Oscar Abando. Buenas noches, mi nombre es Oscar, soy invitado como prospecto para cliente, me interesa. Qué bueno, bienvenido. Yo llevo 28 años consumiendo Herbalife al desayuno en toda mi familia, soy un tipo delgado, como de todo. Me parece increíble, y esto es para ti, Oscar, me parece increíble que alguien hoy día tuviera un argumento inteligente para negarse a tomarse un batido al desayuno. Porque si tú eres invitado, la mayor parte de las veces no tomas desayuno, cuando tomas desayuno lo haces con una taza de té o café, con alguna tostada, un poco de jugo, a lo mejor, en el mejor escenario, con un yogur. Pero el 50% de la gente no toma desayuno. Cuando haces un pequeño ajuste respecto de eso y que tu desayuno sea batido de proteína y el té Herbalife y el resto del día es lo que quieras, te aseguro que vas a tener por acumulación aportes importantes, no solamente en el peso que puedas controlar, en la energía que puedas ganar, sino un proceso silencioso de antienvejecimiento bajo conceptos distintos. Eh, Connie Serna, ¿qué se puede tomar para una niña de 13 años que tiene asma muy avanzada? Bueno, primero que todo, el asma es una respuesta alérgica que tiene que saber identificar correctamente cuáles son los elementos ambientales que provocan una contracción violenta del bronquio, del músculo del bronquio, para dificultar el acceso del oxígeno en esa condición. Sin embargo, existen ciertos elementos que habitualmente están asociados a cereales. Habitualmente los niños con cuadros bronquiales obstructivos responden a ciertos ingredientes, como el chocolate o el cacao, como los cereales, como la mayor parte de la chatarra que los niños consumen, están fabricados con un sinnúmero de ingredientes. Si uno pudiera analizar, porque a veces alguien se pone tan estricto con la etiqueta del batido nuestro y empieza a pensar tonterías respecto de lo que está ahí escrito y no analiza cuánto tiene la Coca-Cola o cuánto tiene una hamburguesa, porque nadie revisa esa etiqueta. Y la mayor parte de las cosas que los niños comen con componentes artificiales tienen entre 70 y 90 ingredientes. Entre 70 y 90 ingredientes que dan textura, sabor, preservancia, etcétera. Y el niño habitualmente responde de manera alérgica a alguno de ellos. Determinar a qué es alérgico un niño es muy difícil, pero a los 13 años sí se sabe. La mamá ya sabe cuando la niña se obstruye y eso lo tiene que saber asociar a cierta condición. Para eso necesita también, de alguna manera, proteger la respuesta inmune. La respuesta inmune es una situación bastante fascinante, creo que es la palabra correcta, que protege al organismo frente a la infección y frente al ataque de ciertos elementos. Por lo tanto, cuando tenemos una persona con antecedentes bronquiales, el riesgo más importante es que haga una bronquitis, que haga una neumonía, que haga cuadros bronquiales importantes. Y para eso debe proteger la respuesta inmune. Y eso se hace a los 13 años, 2 medidas de batido y una de proteína, 2 multivitamínicos al día. Y si en tu país existe Herbalife Pro,
sería muy importante que lo consumiera por lo menos una vez al día. Por cierto, desde los 12 años en adelante, dependiendo del peso, se considera adulto en la dosis. Hasta los 10, 11 años, el niño es niño respecto a la dosis. A partir de los 12, 13 años ya se considera adulto. Por eso los jarabes ya no son necesarios un niño de 13 años, sino que toma los medicamentos en tableta o en comprimidos. Mariela, si en mi pregunta me dieron batido, me hace mal. Señor, mi pregunta me dijeron batido me hace mal para el hígado. Eh, Precisamente, Mariela, este tipo de llamadas tiene como propósito despejar todas esas dudas. Vas a escuchar muchas tonterías del producto. Yo llevo 28 años tomando Herbalife, el viejo de Juan Carlos Carros lleva 29 años tomando Herbalife y tenemos el hígado sano. Por lo tanto, el sentido común dice que el producto no daña el hígado, sino nosotros lo tendríamos hecho pedazos. Por lo tanto, cuando existen argumentos como eso, comentarios como ese, que vienen de personas con muy poca información o a veces con mucho ego, para intentar aparecer como autoridad frente a tu recomendación, ten la absoluta confianza que si el producto generara algún tipo de daño en alguna persona en los últimos 45 años, que el producto está en 95 países, sin duda que la compañía habría sido borrada del mapa. O sea, alguien habría demandado a la compañía porque le explotó el hígado. Y no sé si estuviste en la extravaganza. Por cierto, a muchos de ustedes no los vi. Tuve mucho trabajo estando detrás del escenario. Prácticamente estuve todo el tiempo atrás. Así que si estuvieron y no los vi, los abrazo ahora. Pero nos podemos abrazar en las vacaciones. Eh, no sé si escuchaste o si es que estuviste, pero se van a abrir 50 mercados nuevos. Tú debes saber que el mundo tiene 220 países y territorios. En el mundo, en el mapa, hay 220 países o territorios. De esos 220, Herbalife está solo en 95. Y se acaba de anunciar la apertura de los próximos 50. Si el producto tuviera algún grado de duda respecto al impacto negativo en el hígado, habrían 50 mercados por abrir que cerrarían las puertas de Herbalife, protegiendo su población del daño potencial que una estupidez como esta podría hacer en la gente. Es decir, confianza total, eso que te dijeron no es cierto. Personas que toman batido y les dan gases y ganas de ir al baño como diarrea, iPhone, existen ciertas personas que son sensibles a ciertos ingredientes, como es, por ejemplo, la presencia de la fibra, o como es, por ejemplo, la presencia de la soya. En ciertos procesos intestinales, el primer impacto que provoca la fibra presente en el batido y la soya como ingrediente proteico genera ese tipo de respuesta, pero es temporal. Después de una semana va a haber resuelto todo eso. Y como decía un amigo, prefiero que todo eso que sale hasta afuera y no se quede adentro. Así que es un proceso acelerado de la salud digestiva mejorada, para que no te preocupes por eso, porque si bien es cierto, existe, es temporal. Gloria al Rocío, ¿qué producto se le puede dar a una mujer que desea quedar embarazada? Bueno, podríamos hacer un chiste vulgar con respecto a esto, pero no es el caso. Hay niños en la sala, digamos, ¿cuál es el producto que embaraza a la gente? Pero existen antecedentes claros respecto a qué es lo que impide el embarazo. Y habitualmente está asociado al porcentaje de grasa. Cuando la grasa supera en la composición corporal el 30% del peso total, se liberan desde la grasa precursores hormonales masculinos. Del punto de vista reproductivo, la mujer tiene alteraciones importantes en relación a el desequilibrio que se produce entre los estrógenos y los precursores hormonales tipo testosterona, que son más masculinos. Entonces, la primera condición, si una mujer quiere quedar embarazada, es que baje de peso y que su porcentaje de grasa se acerque al 25%. Con eso genera condiciones metabólicas extraordinarias para poder generar la fecundación del óvulo, primero que todo, y luego el poder sostener el embarazo en el útero.
Esto tiene una segunda lectura. Las mujeres gordas en general no se van a embarazar. La gordura en promedio, esto no es evidentemente absoluto, pero la gordura es una forma de anticoncepción. Primero que todo, a una mujer con sobrepeso le cuesta mucho más embarazarse. Y segundo, el 50% de los embarazos obesos se abortan. La dificultad para embarazarse es mayor y la probabilidad de aborto supera el 50%. Solamente por estos conceptos hormonales que se alteran en la mujer con sobrepeso. Eso significa que una mujer con sobrepeso que logra hacer un programa responsable de control de peso va a regular todo su sistema reproductivo y su fertilidad vuelve a tomar lugar dentro de un escenario promedio. Por lo tanto, una mujer que no toma anticonceptivos o no se protege de alguna manera porque no queda embarazada, porque tiene sobrepeso, al bajar de peso va a quedar embarazada. Eso es una fórmula que tiene que ver también con evidencia científica, no es un tema que tiene que ver con el Herbalife, tiene que ver con cuando hay grasa y cuando no hay grasa, y qué pasa con todo el sistema de la fertilidad femenina cuando la mujer baja de peso. Con eso claro, tenemos que entender que existe una cuestión que tiene que ver con la población celular, tanto desde el punto de vista del espermatozoide, que se requiere cierta población espermática, como también se requiere un óvulo que esté generándose desde el ovario bajo ciertas condiciones. Cuando nosotros entregamos elementos nutricionales en la construcción de un óvulo fértil, y cuando encontramos una población de espermatozoides en cantidad suficiente, lo más probable es que el embarazo se produzca. Por lo tanto, directa o indirectamente, el consumo de batido, proteína y vitamina va a favorecer la, la posibilidad de un embarazo. Yasmín, doctor, no más doctor, por favor. Buenas noches. Quisiera saber qué producto puedo tomar para el hipotiroidismo y ovario poliquístico. Siempre que tomo colágeno me hace mal. Bueno, primero que todo, no es casualidad que una persona hipotiroidea tenga ovario poliquístico, por lo que decíamos recién. El hipotiroidismo es una persona que tiene un gasto calórico bajo. Una persona normal, una mujer normal gasta más o menos 1.500 calorías como cifra. Si gasta 1.500 y come 1.500, su peso se mantiene. Si gasta 1.500 y come 3.000, se hace gorda en 1.500, que son las que le van sobrando. Toda caloría que sobra se transforma en grasa. Y como decíamos en la pregunta anterior, la grasa se transforma en una glándula endocrina, es decir, libera estructura molecular con comportamiento de hormona. Una de esas consecuencias es los quistes de los ovarios. Si no se regula correctamente, es una primera señal. Si no se regula correctamente el quiste en el ovario, la segunda lesión aparece en la mama, transformándose el cáncer de seno en la primera causa de muerte de mujer en la región por lo gorda que está. Son señales que tienes que resolver, habitualmente asociadas al sobrepeso. Una persona hipotiroidea normalmente es gorda, por lo tanto necesita el uso de medicamentos que suplan la hormona tiroidea que la tiroides no produce. Por lo tanto, al igual que la insulina, si el páncreas no produce insulina, le ponemos insulina. Si la tiroides no produce hormonas tiroides, le ponemos hormonas tiroides. El medicamento es insustituible. Sin embargo, y vuelvo a repetir, insuficiente. Una persona hipotiroidea que tome su medicamento todos los días y que haga un programa de control de peso responsable, bajando el porcentaje de grasa, tiende a resolver absolutamente el tema de todo el escenario de la fertilidad o del aparato reproductivo, entendiendo que normalmente, si bien es cierto, es posible manejar el tamaño del quiste, en algún momento llega a ser de solución quirúrgica. Los quistes no se disuelven. Los quistes son formaciones fibrosas que el organismo genera producto de cierta condición. Por lo tanto, eh, no todos los quistes ováricos se operan. Normalmente al bajar de peso, al perder la grasa, se deja de alimentar el tamaño del quiste y puede reducir su tamaño, si bien es cierto, no desaparecer,
pero puede generar una condición normal de funcionamiento ovárica. El colágeno no tiene nada que ver con esto. El colágeno es una macromolécula proteica que tiende a, que tiende a reparar ciertas estructuras, piel, pelo y uñas y articulaciones. No tiene nada que ver con tu ovario o con el tamaño del quiste. Lo que tiene que ver y lo que modifica es tu ciclo menstrual. Tu ciclo menstrual está gobernado por dos tipos de hormonas: los estrógenos en cierta parte del ciclo y los progestágenos en otra parte del ciclo. Y el quiste aumenta o disminuye tamaño según el tipo de hormona que esté presente en los primeros 15 días o los primeros 14 días o los segundos 14 días del ciclo. Entonces tiene periodos de molestia y periodos de menor molestia, pero depende más de tu ciclo hormonal que del colágeno que puedas tomar. Doctor, ¿qué puedo comer? En las noches monto mucha bicicleta. La nutrición deportiva tiene cuatro objetivos. Primero, fuerza, velocidad y resistencia y protección. Fuerza, velocidad, resistencia y protección. Esos cuatro objetivos se manejan en tres momentos nutricionales: el abastecimiento, que es lo que comes antes de montar la bicicleta, que es el combustible correcto para el arrancar. Segundo, la manera como te hidratas durante la práctica de la bicicleta, habitualmente asociado a CR7 por la cantidad de agua que pierde y la cantidad de electrolitos que se eliminan. Y por último, la reparación, la recuperación y la reposición que se hace con H24. Existe, después que te bajas de la bicicleta, un periodo bastante breve que se llama ventana metabólica, donde tu organismo es una esponja que necesita recuperar todo aquello que fue consumido durante el tiempo que usaste la bicicleta. Por lo tanto, tenemos un tiempo de abastecimiento antes de arrancar, un tiempo de hidratación correcta mientras andas en bicicleta, en la caramayola, en la chupetera, y después de que terminas de andar en bicicleta, tu batido de recuperación. Es absolutamente fundamental que lo entiendas. Consumiste calcio, consumiste fierro, consumiste hemoglobina, consumiste reservas de energía, una serie de cosas que se gastaron durante la actividad física y necesitas incorporarlas de vuelta, y eso se hace con el batido de recuperación. No es negociable que te bajes de la bicicleta y te comas un sándwich, una cerveza o una Coca-Cola. Eso se llama soberana tontería que hace la mayoría, porque la necesidad de comer cosas se presenta. Te bajas de la bicicleta y tu organismo, tu cerebro dice: hey, estoy en crítico de calcio, de agua, de fierro, de selenio, de manganeso, de molibdeno, de proteína, etcétera. Y te dan ganas de comer y vas al refrigerador y comes cualquier tontería. Cuando ese ejercicio está protegido por el entendimiento correcto, tu batido de recuperación va a significar no solamente un mejor rendimiento, va a significar una mejor protección muscular, un mejor desarrollo muscular, una protección respecto de las lesiones o una protección mucho más rápida si en algún momento te lesionas. ¿Qué hacer cuando se empieza a tomar bebida TAF y causa estreñimiento? Aumentar la cantidad de aloe. Habitualmente la presencia de fibra, especialmente en el intestino femenino, me encantaría que iPhone se identificara con nombre, son pequeñas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Después de llevamos 5 años después de la pandemia, hay cosas que ya deberíamos manejar, y una de esas es sabernos identificar. Eh, eh, la presencia de fibra de manera adicional a la que el intestino está asociado y no corresponde necesariamente la relación al agua que aporta, necesita aumentar la cantidad de aloe. En esta condición, al mismo TAF que estás usando, yo le pondría 6 tapitas de aloe bajo la misma mezcla de té y de fibra, y va a haber una mejoría en 3 o 4 días. Liliana, tan amable, una persona con disautonomía, ¿qué producto puede consumir ya que le quitaron la cafeína? Bueno, primero que todo, es una condición bastante rara, es donde la gente como que se borra, digamos, y tiene que ver con ella, tiene que ver con la persona. Y si le quitaron la cafeína o el té, evidentemente no puede consumir ni té de hierbas, ni NRG, y no puede consumir Liftoff o Kickoff, depende en qué país te encuentres. Pero necesariamente debe consumir batido y proteína,
como una manera de manejar un concepto de nutrición y de oxigenación cerebral de manera correcta, más allá de cualquier condición, independientemente de esa situación. Batido y proteína, entendiendo que ella tiene una condición y lo que uno pretende en esa condición, que los episodios sean mucho más esporádicos y mucho menos intensos, pero sigue siendo una persona con disautonomía. ¿Me entiendes? No es que la vamos a mejorar porque la hemos batido, sino que vamos a generar una condición de un flujo de sangre al cerebro bajo cierta condición que eventualmente la podría proteger. Pero sería muy irresponsable de mi parte decirle, mira, dale batido y va a quedar sin episodio, eso no es cierto. Ingrid, ¿qué productos se le puede dar a una persona que quiere bajar de peso y que sufre el corazón, le da mucha taquicardia? Bueno, primero que todo, una persona que está sometida a una condición de sobrepeso, su corazón está sobreexigido, porque 70 veces por minuto debe alimentar con 180, por el corazón pasan 180 litros de sangre al día. Y esos 180 litros pueden regar, por decirlo así, o cubrir cierta superficie. Y cuando esa superficie es muy mayor, no hay más sangre, no hay más corazón, digamos. Entonces, cuando al menor esfuerzo, la sangre necesita llegar a más espacio y las respuestas cerebrales, vamos con la bomba más rápido porque necesita más sangre. Lo que te sugiero, y sin ningún miedo a nada, que hagas un programa normal de control de peso en base a batido, proteína y té. El té no tiene nada que ver con la taquicardia o el aumento del ritmo cardíaco o la presión arterial. Por lo tanto, si haces un programa de control de peso, la taquicardia tiende a desaparecer a medida que ella tienda a generar un menor aporte de ciertas sustancias que la grasa libera, que se llama angiotensina o angiotensinógeno. Es una estructura que la grasa genera y que provoca una respuesta vasoconstrictora bastante compleja, que no viene al caso explicar en detalle, pero que genera una condición de mayor frecuencia de infarto en la gente gorda que de infarto en la gente flaca. No es que la gente flaca no se infarte, pero la gente gorda, al tener una mayor producción de angiotensinógeno o angiotensina, porque la grasa lo libera, hay un riesgo mayor y por eso tenemos más gente gorda con infarto, por ejemplo. Brandon, muchas gracias por el consejo, Sergio. De hoy voy a tomar los productos que me aconseja implementando el colágeno y la ppm. Es que va a depender un poco del objetivo, Brandon. Si tu objetivo es bajar de peso, dependiendo del peso, al ser hombre deberías consumir 2 medidas de batido con 2 de ppm en reemplazo de 2 comidas al día. Hacer un almuerzo proteico, rico en carnes de cualquier color con ensaladas verdes. Y esto del aporte, el aporte de la dieta tiene la luz del semáforo. Para mí, y lo entiendo fácil. Todo lo que sea verde pasa. Lechuga, apio, no sé. El tomate es rojo, por lo tanto, deberías tener un menor aporte de tomate o de betarraga o de remolacha, no sé cómo se llama en tu país, o de zanahoria. Los ingredientes positivos que aportan ese tipo de frutas están en el batido. Por lo tanto, no lo necesitas. En un programa de control de peso aportan más calorías que beneficios. Por lo tanto, te sugiero batido y PDM al desayuno, un almuerzo promedio, una cena de batido con PDM, que te hidrates con té de hierbas y hagas colación de media mañana y media tarde, ojalá con bebidas mix por el aporte de proteína que aporta, que genera. Lindsay Garrido. Eh, Buenas noches, Sergio. Mi pregunta es: una persona diabética con sobrepeso puede reemplazar desayuno y cena por el batido con proteína. La respuesta es absolutamente sí, Lindsay. Solo que, y aquí me hago muy responsable, y esperando que Félix Valdivia me perdone y los médicos presentes en la sala, pero tiene que bajar dramáticamente la dosis del hipoglicemiante que usa. Una persona diabética que usa cierta dosis de medicamento, como metformina, que es la más frecuente, al comenzar a usar un programa de control de peso con Herbalife, el medicamento genera una sobredosis.
Si come como come, necesita la dosis de medicamento que el médico le indicó. Si va a ser un programa responsable, reemplazando 2 comidas al día, porque es diabético por lo gordo que está, inmediatamente tenemos que pensar que él necesita menos medicamento. Si mantiene la dosis de medicamento, lo más probable es que sienta dolor de cabeza, temblor, mareo, sudoración, que son los síntomas de la sobredosis del medicamento. Habitualmente, cuando la gente hace eso, comete el error de suspender el Herbalife. Como que si fuera el Herbalife lo que le provoca eso, y lo que tiene que suspender el medicamento no el Herbalife. Cualquier reclamo, su doctor, por cierto, o a quien te invito a esta reunión. Eh, Calcio más. El calcio es súper importante. Una mujer necesita 1,2 gramos de calcio al día y un hombre necesita 1 gramo de calcio al día. La mujer 1,2 porque en cada ciclo menstrual la mujer pierde calcio. Por eso termina con osteoporosis y termina con estatura menor cuando se hace vieja, porque perdió mucho calcio durante los 30 años de su vida fértil, durante cada menstruación. Durante 30 años perdió calcio. Si no tuvo el cuidado de reponerlo, de acuerdo a la pérdida que tiene, queda siempre con un delta negativo que se traduce en una estructura ósea debilitada a los 60 años. El hombre necesita 1 gramo de calcio al día, una mujer 1,2 gramos de calcio al día. Johnny, a ver, ¿dónde voy? Mi cuñado tuvo un accidente automovilístico, sufrió 2 fracturas en el mismo brazo y está con inmovilización, no le han operado y está tomando calcio y colágeno. ¿Qué más podría recomendarle? Una muy buena pregunta, Alicia. Primero, y lo básico de todos, batido de proteína. Todo comienza con batido de proteína y algo más. En este caso, el algo más es calcio y colágeno. No podemos perder de vista que el hueso es una estructura proteica. El hueso no es un pedazo de fierro que se tapa con calcio. Es una estructura de proteína que requiere ciertos ingredientes que están en el batido y la proteína. Johnny, eh, sugiere que tú eres para una persona que sufre fibromialgia. Están haciendo muy buenas preguntas. Primero, porque la fibromialgia es una condición que afecta a muchísima gente, donde el mejor escenario es el día en que no le duele tanto. Y el peor escenario es cuando no es capaz de sujetar un lápiz porque le duele hasta el pelo. Es una condición de mucho dolor que genera como consecuencia angustia y depresión. Una presión, una persona con dolor todo el día es una persona triste. Si nosotros lográramos entender el impacto que tenemos al disminuir la intensidad del dolor y la frecuencia del dolor, hacemos una persona triste y una persona feliz. Y el medicamento, que es insustituible, es otra vez insuficiente. Se requiere de ciertos elementos que aporta la nutrición para construir resultados en 2 conceptos. Uno es en la conducción del dolor, que se interviene a través de Herbalife Line. Una persona con fibromialgia debe consumir 3 Herbalife Line 3 veces al día por 90 días y quedarse con una dosis de mantención de 3 Herbalife Line en la noche. Cuando vuelva la crisis, reinstala otra vez 3 Herbalife Line 3 veces al día por 90 días. Eso genera un proceso desinflamatorio del filete nervioso responsable de conducir el dolor. Por otra parte, tenemos que entender que la víctima final de todo esto es el músculo. Por lo tanto, hay que generar una protección a la reparación muscular y eso se hace en base a batido y proteína. Por lo tanto, una persona con fibromialgia debe consumir batido y proteína o batido y PDM, según el sobrepeso que tenga, Herbalife Line, entre 3 y 9 cápsulas al día, dependiendo del periodo en que se encuentre, y debe consumir NRG. El NRG es a través de la fórmula, aporta un flujo sanguíneo mejorado a las zonas musculares requeridas. Por lo tanto, una persona con fibromialgia, después de solo 10 días, batido de proteína 2 veces al día, 9 Herbalife Line, 3, 3 y 3, en 10 días la tienes con un cambio de su vida absolutamente, asociado a 1 litro de energía al día. Una taza en la mañana, otra taza a media mañana, una taza después del almuerzo y una taza a media tarde. No más allá de las 5 o 6 de la tarde. En 10 días le cambiaste la vida. Una persona en esa condición amplifica en su círculo de conocidos de fibromialgia una cartera de clientes
que no va a ser tan importante la plata que vas a ganar, que sí la vas a ganar. Lo más importante es el abrazo emocionado de ella y su familia, porque no solamente bajaste el dolor de una persona, sino que mejoraste la vida de la familia completa que ven a su mamá feliz. Y eso no sé cuánta plata vale. Otra persona con vasculitis, la medicina la pone peor. La vasculitis. A ver, primero que todo, lo que tenemos que entender, esto no es un consultorio médico, ¿entiendes? Lo que estoy hablando ahora es cómo a través del diagnóstico y del uso de medicamentos nosotros aportamos un valor agregado para resolver situaciones que tienen que ver con el diagnóstico. No es que va a ir mejor la vida de la gente, pero que ayuda muchísimo. Una persona con fibromialgia que solo tome batido, perdón, que solo tome medicamento, va a ser brutalmente distinta a una persona que toma el medicamento más batido, PDM, Herbalife Line y NRG. Brutalmente distinto. Con respecto a la vasculitis, evidentemente también está su condición médica, donde los productos tienen muy poco que ver. El 80% de las enfermedades que la gente habitualmente tiene o presenta, Herbalife tiene algo que decir respecto de eso. Un 20% no. Y la vasculitis está dentro de ese 20%, donde con batido y sin batido las condiciones van a ser más o menos igual, por lo tanto tiene que someterse a lo que el médico le diga, aunque, como tú dices, la medicina la pone peor. A ver, Sandra, ¿qué producto nos ayuda con la tuberculosis o la silicosis? Primero son dos cosas distintas. La tuberculosis es un cuadro infeccioso, respiratorio, habitualmente asociado a las zonas de puerto, que está prácticamente erradicada en toda la región, excepto en las zonas portuarias más pobres. Es un cuadro muy infeccioso que habitualmente está sujeto al aporte estatal gratuito. No sé cuál es la condición en tu país, pero la mayor parte de los países, la tuberculosis tiene una condición de tratamiento especial donde la gente no paga por tratamiento. Son tratamientos complejos, son tratamientos largos, pero que son habitualmente gratis en todos los países. Eh, y como es un cuadro que tiene que ver con eso, genera consecuencias de daño respiratorio porque se destruye parte importante del pulmón, por lo tanto hay una función pulmonar disminuida porque parte importante corresponde al tejido cicatricial. Respecto a la silicosis, es distinto porque es la aspiración de partículas de polvo habitualmente asociado a trabajos mineros eh, o de condiciones de polvo, donde se fabrica cemento, por ejemplo, donde después de muchos años la gente aspirando eso, sin la protección correcta, el pulmón empieza a quedar cubierto con eso, y al ser sustancia extraña en tejido noble, por vía sanguínea el organismo se defiende de eso y la encapsula bajo un tejido fibroso. Y aparecen los quistes pulmonares asociados a situaciones como esta, donde tenemos otra vez parte de pulmón no funcional, porque parte del tejido noble fue sustituido por tejido fibroso que no genera el intercambio de aire para el cual está diseñado. Las dos condiciones, tanto la tuberculosis o la silicosis, que son conceptos distintos, uno es bacteriano, es infeccioso, y otro es ambiental, eh, generan consecuencias que no son las mejores y producen una disminución de la capacidad ventilatoria de la gente que se traduce en una vida bastante limitada respecto de muchas actividades. Y en ese escenario, lo único que tienes que tener cuidado es que son personas mucho más susceptibles a fallecer de bronconeumonias, donde los cuadros infecciosos a nivel bronquial inmediatamente invaden el pulmón y generan un cuadro infeccioso que incluye de bronquio y, y neumonía por pulmón. Y son personas habitualmente, una persona con silicosis habitualmente son personas mayores de 60 años que llevan 40 años trabajando en la mina o en condiciones ambientales no muy cuidadas y fallecen muy temprano de bronconeumonias. Por lo tanto, lo que podemos hacer a través de lo que nosotros podemos aportar es fortalecer la respuesta inmune. Batido, proteína, multivitamínico y Herbalife Pro, evidentemente, son un programa de nutrición,
que aporta defensas frente a la agresión que significa una condición deteriorada respecto a su aparato respiratorio. Juan Carlos, tú me paras cuando tú me digas, yo puedo hablar 3 días aquí. Eh, Dale, nos quedan 15 minutos. ok. Eh, ¿Cómo funciona o actúa el inmunity esencial? Eh, Nosotros tenemos un sistema inmune que tiene tres estructuras distintas. Una que está asociada a la primera fuerza de defensa, que la primera barrera de contacto, que es la mucosa oftálmica, la mucosa nasal o la mucosa oral. O sea, la boca, nariz y ojos es por donde entran los bichos. Por lo tanto, hay que fortalecer esa primera barrera que se hace con el Valais Pro, por ejemplo. Existe una segunda condición que tiene que ver con la población de un sistema de defensa inespecífico, que mata lo que se mueve. Y en ese escenario tenemos una, una, un proceso de multiplicación celular que favorece la síntesis de glóbulos blancos, que son esta segunda barrera general. O sea, ve algo que huele mal y, pa, y el glóbulo blanco va y se lo come, digamos. Y eso se hace con nutrición, eso se hace con multivitamínico, con batido y proteína. Pero existe un sistema mucho más complejo y mucho más poderoso, que son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son un sistema de defensa que está asociado a estas estructuras mucho más específicas. Las inmunoglobulinas son capaces de detectar, son como las fuerzas especiales, son capaces de detectar de manera mucho más poderosa y mucho más específica un bicho. Cuando la barrera no fue suficiente, cuando los glóbulos blancos no fueron suficientes, aparecen las fuerzas especiales a atacar a este bicho. Y multisencial tiene que ver con un concepto global de fortalecer la respuesta inmune. Y la respuesta inmune tiene que ver con generar un aporte del punto de vista celular, del punto de vista molecular y del punto de vista de la globulina, que son proteínas. Por lo tanto, va más que al sistema inmune, va asociado a la respuesta inmune, que es consecuencia del sistema inmune. Liliana, tan amable y persona con Parkinson, que viene consumiendo los productos en cuales puede enfatizar, muchas gracias. Primero, el Parkinson es una enfermedad que se genera, estoy con mis nietos acá, estamos en vivo. Eh, eh, el Parkinson se produce porque en el cerebro existe una estructura que es capaz de fabricar una estructura molecular conocida como dopamina. Cuando el cerebro pierde esa capacidad, es porque pierde esa estructura neuronal. Y la dopamina ya no se produce de manera espontánea, sino que hay que ponerla de manera externa. Por lo tanto, el medicamento es insustituible. Sin embargo, el Parkinson no es solamente la rigidez o el temblor, es un deterioro intelectual progresivo que va generando un sistema, o sea, un proceso bastante lento, pero bastante poderoso de, de enajenación, ¿ya? Eh, Por suerte disponemos de una batería de medicamentos bastante importante y bastante efectivas para poder reemplazar lo que el cerebro no está produciendo. Y eso hace que el proceso sea mucho más lento y mucho mejor manejado. Sin embargo, la respuesta nuestra, la experiencia en todos estos 28 años, hemos visto que una persona que consuma, es muy parecido al tema de la fibromialgia. Cuando nosotros conectamos el Parkinson entre un elemento neurológico que lo genera, que lo gatilla, y un proceso muscular que lo hace evidente, porque es la rigidez y el temblor, cuando nosotros logramos actuar respecto de la conducción neurológica y logramos actuar respecto de la protección de la fibra muscular, es porque podemos entender una persona con Parkinson, la importancia que puede tener Herbalife Blind en alta dosis, 3 3 y 3 por lo menos,
y batido de proteína por lo menos 2 veces al día. Lo que nosotros hemos visto como experiencia personal, que una persona con Parkinson asociado al medicamento de manera absolutamente no negociable, pero asociado a un programa de batido de proteína de Herbalife Line, es capaz de volver a comer sentado en la mesa. Porque una persona con Parkinson termina aislado porque con el temblor no puede llevarse la cuchara a la boca. Y eso lo limita y lo agrede respecto de su dignidad. Y son personas que terminan comiendo solo porque todo lo hacen mal, todo se desparrama, desde hacer pipí hasta cómo comen. Cuando tú logras intervenir ese proceso y la persona con Parkinson vuelve a sentarse a la mesa de la familia, le cambiaste la vida a la familia. Por lo tanto, más allá de ofrecer una respuesta absoluta, que no es, el solo intentarlo por lo menos me parece responsable. Una persona con Parkinson debería ser tremendamente consciente que necesita el medicamento que sustituye lo que el cerebro no produce, pero agregar Herbalife Line y batido de proteína eventualmente pudiera provocar una mejora importante en su dignidad. Cindy, hola, buenas noches. Quisiera saber qué producto podría ayudar a mi papá que está en proceso de quimioterapia por un tumor de colon. El tumor ya se extrajo, estaba encapsulado, pero igual mandaron quimioterapia. Obvio, o sea, la quimioterapia forma parte de un protocolo que intenta de alguna manera barrer con cualquier huella que pueda quedar de la lesión original que fue extraída. Por lo tanto, se hace necesario. Pero es una dinamita que explota dentro y que barre con lo que pilló en su camino. Entre matar a los puros malos y matar a los malos buenos para poder asegurarnos, matamos a los malos y a los buenos. Entonces eso genera una condición de deterioro muy importante. El aloe en alta dosis, 6 tapitas 3 veces al día, batido de proteína como base nutricional y multivitamínico por lo menos 6 al día, 2, 3 veces al día, genera una especie de bastón, una especie de soporte respecto a la recuperación, porque seguramente ya lo estás notando, que el próximo ciclo de quimioterapia va a estar dramáticamente determinado por la población de glóbulos blancos o la población de glóbulos rojos. O sea, antes de poner la próxima dosis, decir, a ver cómo viene. Si vienes muy deprimido en la respuesta inmune por glóbulos blancos o con mucha anemia por los glóbulos rojos, te sabe que no podemos, vaya, recupérese un poquito más y vuelva la próxima semana o vuelva en 10 días más. Cuando nosotros hemos visto personas con quimioterapia sometidas a este proceso, su ciclo de quimioterapia se produce regularmente, sin demora, porque entre una dosis y la siguiente, la persona alcanza a recuperar glóbulos rojos y glóbulos blancos, que son la manera como acusar o como revisar el estado general de una persona y el deterioro que provoca la quimioterapia que se le pone. Ruth, gracias. ¿Qué tan cierto es que el arroz engorda? Bueno, hay chinos gordos y chinos flacos, po, ¿ah? No tiene que ver con el arroz, tiene que ver con la frecuencia y la dosis. El arroz aporta hidrato de carbono, aporta algo de proteína. En un programa de control de peso, si tú me preguntas, yo saco el arroz. Tan importante como saco los fideos y saco el pan. Porque si pretendo generar un programa con menor aporte calórico, necesito sacar aquellos ingredientes que más calorías aporten, que son los hidratos de carbono. Y el arroz, si bien es cierto, aporta proteína, lleva anclado una dosis importante de carbohidratos. Por lo tanto, el arroz en sí no engorda, solo que en un programa de control de peso, para optimizar el rendimiento del batido de la proteína, yo prefiero que lo haga sin arroz. ¿Qué productos puedo recomendar a una persona que sufrió un Guillain-Barré? El Guillain-Barré es un cuadro provocado por un virus como la varicela, como las paperas, eh, pero que afecta a la fibra muscular y genera procesos de parálisis que son bastante dramáticos si la persona termina en silla de ruedas, pero son temporales. Y otra vez, el Guillain-Barré es una condición que genera un daño que mezcla lo neurológico con lo muscular. Y como la varicela o la peste cristal pasa, el Guillain-Barré también pasa.
y la mayor parte de las veces ataca a personas jóvenes, hombres de 30, 35, 40 años, normalmente, y que tienen un nivel de recuperación bastante importante. Mientras más viejo te pilla, más secuelas genera, porque hay un gasto muscular o neurológico mayor, hay un envejecimiento natural, que se llama condronescencia, que es el envejecimiento natural de las estructuras articulares, estructuras musculares. Entonces, en ese caso, batido de proteína, colágeno y Herbalife Lime son absolutamente importantes, Doris. Ángela, buenas noches. ¿Qué producto podría recomendar mi familiar que tiene hepatopatía crónica inflamatoria autoinmune? Gracias de antemano. Primero, la hepatopatía crónica es una deficiencia hepática donde se afecta el órgano más importante en la síntesis de una serie de estructuras moleculares. La vida es incompatible sin hígado. Al haber una hepatopatía, existe debe haber una disminución del aporte de ciertos ingredientes agresores. Una persona en esa condición no puede consumir alcohol. Un sorbo de espumante o champaña para su cumpleaños y año nuevo y se acabó. Su hígado ya no soporta alcohol. Más allá si autoinmune, bacteriano, o es por medicamento, o es por alcohol. No soporta alcohol. Tampoco soporta fritangas. Las frituras tampoco deben estar presentes en un hígado en esa condición, pero tampoco la proteína de origen animal. Una persona con una hepatopatía en esa condición no puede consumir carne, leche y huevo como una persona promedio, porque su hígado no es capaz de resolverlo de manera correcta. Al no resolverlo de manera correcta, el hígado en esa condición provoca amoníaco como basura. Y el amoníaco como basura acidifica la sangre y al ir por la sangre inflama el cerebro y produce un estado mental de confusión bastante potente y muy angustiante. Existen medicamentos que desinflaman el cerebro y la persona vuelve a tener sus condiciones intelectuales intactas. Pero así como el Guillain-Barré, que es un cuadro viral que te pone un rato en silla de ruedas, pero después te mejoras, la hepatopatía produce una condición temporal de enajenación mental que es bastante compleja y que depende de la concentración de amoníaco en la sangre. El amoníaco, en condiciones normales, tú, yo, todo el mundo, tiene más o menos una cifra que va entre, por decirte, 10 y 14, 8 y 12, no me acuerdo exactamente, pero va por ahí. Una persona con una hepatopatía en esa condición, su amoníaco puede llegar a 100. En vez de 10 o 14, tiene 100. Ese amoníaco en esa condición genera una inflamación del cerebro y produce este estado de confusión. Una de las maneras de tratarlo es que sea trasladado por la deposición. Por lo tanto, son personas que habitualmente se usan laxante, que rayan permanentemente el cuadro de diarrea para poder tratar de botar este amoníaco y que no vuelva a circular a la sangre e inflame el cerebro. En esa condición hay que bajar el aporte de lácteos, el aporte de carne, el aporte de huevo, pero se debe sustituir esa proteína, que se necesita de todas maneras, a través de los productos nuestros, batido de proteína. No podría consumir Beverage Mix, por el aporte del Beverage Mix es una proteína de Herbalife, una de las mejores proteínas del mercado, pero es de origen animal. Entonces no podría consumirla, pero sí batido de proteína. Y aumentar la dosis de aloe, 6 tapitas 3 veces al día en un vaso de agua para favorecer una deposición mucho más frecuente que de alguna manera se haga cargo de eliminar parte de ese amoníaco. Victoria. Bueno, ¿qué podría tomar un paciente con lupus que consume medicamentos inmunosupresores, tiene el hígado graso y hace una retención de líquidos en los tobillos? Es una muy buena pregunta. Primero que todo, el lupus eritematoso es un cuadro eh, autoinmune donde por un mecanismo que no se conoce, el organismo desconoce estructuras nobles, habitualmente asociada a el riñón, normalmente presente en mujeres. Es una enfermedad, diría, casi estrictamente femenina. Hay más mujeres con lupus y casi no existen hombres con lupus. La mayor parte de los cuadros se comienzan a presentar a los 30 años.
entre los 30 y 35 años se instala el lupus como diagnóstico. Y como es una respuesta inmunológica, hay que tratarla con inmunosupresores, habitualmente corticoides como prednisona, a veces en alta dosis, y que tampoco son sustituibles. Pero vuelve a ser insuficiente, porque normalmente las mujeres con lupus fallecen de insuficiencia renal luego de un largo periodo de diálisis renal. Insuficiencia renal luego de un largo periodo de diálisis renal. Entonces, ¿qué es lo que hace Herbalife? Primero, con respecto al sistema inmune, lo hace el medicamento. Baja la carga inmunológica para que el riñón no sea atacado. Y lo que hacemos con Herbalife es que reparamos el riñón agredido. Entonces, cuando agregamos al medicamento un programa de nutrición basado en batido, proteína y multivitamínico, vamos a entregarle al organismo estructuras moleculares reparatorias respecto a la función renal que está siendo agredida por el propio organismo. Por lo tanto, insistir que el medicamento es insustituible, que al haber periodos de alta dosis de corticoides, donde la gente se le pone la cara de luna y tiene un aspecto que está en tratamiento de ese tipo, hoy día se asocia con anticancerígenos, que hace que la baja, que el impacto del corticoide sea bastante menor. Por lo tanto, esa mezcla entre algunos anticancerígenos más corticoides hace que el paciente con lupus lo tolere mejor, pero sigue en función de bajar la carga agresiva. Lo que hace Herbalife es que aporta ingredientes reparatorios, que es lo que hace la diferencia. Con respecto al hígado graso, obviamente un programa normal de control de peso, Victoria. Batido, proteína y té, reemplazo dos comidas al día, que deje de comer tontera y se va a sentir bastante mejor. Leti, creo que sería la última, son las 9:15. Eh, a ver, 6 meses lo operaron a ver, tiene 13, lo operaron hizo una apendicitis. Y ahora sigo un problema de intestino inflamado. Gracias. Ah, muy importante, Leti, para tu bebé de 13 años, aloe permanentemente. Ella se tiene que hidratar con aloe para mantener un intestino desinflamado. Y de acuerdo a su respuesta de las características de la deposición, agregarle una medida de fibra por lo menos una vez al día. En su caso, yo le daría 3 tapitas de aloe 3 veces al día y la dosis de la noche le pondría una cucharadita de fibra para tratar su condición intestinal. Yasmín Lázaro, esto ya lo respondimos. Hipotiroidismo, quiste en los ovarios y el colágeno que afecta al hígado, eso ya lo respondí. Rocío, mi mamá es una persona con mucha restricción alimentaria, es alérgica a la carne roja, la verdura, el trigo, no el gluten, la cebolla, el ajo, los vegetales verdes, las leguminosas. ¿Qué evolución que utilice y mejor su condición? Que puedo explicarle cómo, por qué le funcionaría. Es que con todos esos ingredientes a los cuales yo respondo alérgica, Herbalife tiene alguno de ellos. Herbalife tiene algún ingrediente de vegetales verdes. Herbalife debe tener algún ingrediente, bueno, de hecho, tiene la fibra del trigo, tiene la proteína, porque la proteína animal que Herbalife tiene está a través de la proteína láctea, que tiene PPP, que tiene un 30% de proteína láctea, o PDM, que tiene un 10% de proteína láctea. Entonces, en ese caso, Rocío, yo no correría el riesgo, porque lo más probable es que alguno de los ingredientes que tenga el batido estén presentes en las reacciones que ya tiene y pueda responder de manera anafiláctica, que es la expresión grave de una reacción alérgica que produce asfixia. Desgraciadamente no me atrevería en una pregunta así tan general como esa para poder ayudarte.